ya hemos sido capaces de explorar muchísimo a partir de nuestro pequeño experimento mental, ¿verdad? Donde yo me encontraba a la deriva, aquí estoy yo, y me encuentro a la deriva en el espacio, ¿verdad? Así que en este caso yo sería el origen de mi propio marco de referencia y justo al tiempo t igual a cero tengo una amiga que pasa justo sobre de mí en una nave espacial, ¿verdad? Quizás debería dibujar mejor esta nave espacial. Justo al tiempo t igual a cero pasa por encima de mí, ¿verdad? Y esta nave espacial lleva una velocidad v. Muy bien, y va en, digamos, en la dirección positiva del eje X, en donde, por supuesto, por simplicidad, para todos estos videos, solo nos estamos fijando en una dimensión, ¿verdad? En una dimensión, digamos, espacial. Y pensamos justamente en el acertijo de los videos anteriores donde había que pensar cómo hacerle para que la velocidad de la luz sea siempre la misma en cada marco de referencia. Y para lograrlo necesitamos reconsiderar la idea del espacio-tiempo. La idea del espacio-tiempo y que de hecho lo estoy diciendo bastante rápido porque tiene que quedarse clara la idea de que a diferencia de la idea intuitiva en donde digamos pensamos al espacio y al tiempo como cosas independientes, en realidad cuando hablamos del espacio-tiempo, en realidad estamos pensando en un solo continuo y cuando empezamos a hacer diagramas de espacio-tiempo nos dimos cuenta de que para que la velocidad de la luz fuera absoluta, entonces el tiempo y el espacio no pueden ser absolutos, ni tampoco pueden ser independientes como nosotros creíamos. Y así es como construimos estos diagramas de espacio-tiempo de Minkowski, ¿verdad? Para cada uno de nuestros marcos de referencia. Así que, por ejemplo, para mí, estoy representando el marco de referencia en blanco, ¿verdad? Este sería mi propio marco de referencia. Mientras que en azul estoy pintando el marco de referencia de mi amiga, ¿verdad? Este sería el marco de referencia de mi amiga y está pintado en azul, ¿verdad? Entonces, aquí los ángulos, ¿verdad? Estos ángulos que puedo pintar aquí serán dependientes de la velocidad relativa que lleve mi amiga en su nave espacial, ¿verdad? Va a ser dependiente de la velocidad relativa que lleve a mi marco con respecto a mi marco de referencia. Muy bien, entonces de hecho estos ángulos se pueden calcular explícitamente. El ángulo alfa, este ángulo, será la tangente inversa o el arco tangente de la velocidad relativa de mi amiga dividido entre la velocidad de la luz. Muy bien, y de hecho este ángulo que tenemos aquí también será alfa, que es la tangente inversa de la velocidad relativa dividida entre la velocidad de la luz. Entonces, mientras más rápido tienda mi amiga a moverse en esa nave espacial, estas dos rectas tenderán a irse apachurrando, digamos, o van a tratar de colapsar en la recta que tiene un ángulo de 45 grados. Muy bien. Entonces, todo esto ha resultado ser bastante interesante, pero algunos de ustedes quizás quieran ver un ejemplo digamos, con números tangibles, ¿verdad? Así que vamos a pensar en este ejemplo, digamos, en este evento que se encuentra en el diagrama de espacio-tiempo, ¿verdad? Y vamos a encontrar sus coordenadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos encontrar las coordenadas de este punto con respecto a mi marco de referencia, lo único que tenemos que hacer es trazar una recta vertical, ¿verdad? Ver dónde intersecta a nuestro eje blanco X y eso sería la coordenada X, ¿verdad? Mientras que trazamos una recta horizontal para saber su coordenada CT, ¿verdad? Aquí estaría la coordenada X. Muy bien. Entonces, en realidad nosotros ya vimos en un video anterior por qué esto es así, ¿verdad? De tal suerte que la coordenada CT en realidad se puede medir en metros y que, pues, si así lo prefieres, puedes pensar que son metros luz. Muy bien. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular las coordenadas de este evento en términos del marco de referencia X', CT',
tendríamos que trazar rectas paralelas, en este caso al eje X', para encontrar la coordenada CT', ¿verdad?, de este evento, y tendríamos que trazar una recta paralela al eje CT', ¿verdad?, para encontrar la coordenada X'. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que podemos transformar nuestra coordenada X y CT en las coordenadas X' y CT'? Entonces, para hacerlo, voy a tener que introducir en este video el concepto de lo que son las transformaciones de Lorentz. Muy bien, entonces vamos a hablar de las transformaciones de Lorentz. Transformaciones de Lorentz. Entonces, en esencia, lo que hacen las transformaciones de Lorentz es tomar las coordenadas X y CT y convertirlas en las coordenadas X', CT'. Entonces vamos a ponerlo así, las coordenadas X', CT'. Esa es la idea de las transformaciones de Lorentz, y espero que al menos en este video se vea un poquito la simetría que tienen, y en realidad puedes verlas, digamos, escritas de forma distinta dependiendo el libro o la referencia que estés consultando, pero vamos a tratar de reconciliar todas esas simetrías que podemos observar. Muy bien. Entonces, antes de comenzar, digamos, propiamente con las transformaciones de Lorentz, vamos a definir lo que es el factor de Lorentz. Muy bien, el factor de Lorentz lo representamos con la letra griega gamma. Muy bien, y esto simplemente será 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada, donde recordemos que v es la velocidad relativa de la nave espacial de mi amiga y c es la velocidad de la luz, ¿verdad? Entonces, a veces este mismo factor de Lorentz, gamma, se escribe como 1 dividido entre la raíz de 1 menos beta cuadrada. Y uno se preguntará, bueno, ¿quién es esta beta? ¿Quién sería en este caso beta, que estoy pintando ahora con este color azul? Y en realidad beta lo podemos calcular, o se define más bien, como la velocidad relativa dividida entre la velocidad de la luz. Y digamos, esta variable beta aparece muchísimo siempre que estemos trabajando en teoría de la relatividad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí aparece que el ángulo es la tangente inversa de la velocidad relativa dividida entre la velocidad de la luz. Entonces, esto realmente sería la tangente inversa de beta, ¿verdad? Sería la tangente inversa de beta. Entonces, ahora sí, veamos cómo escribir nuestras transformaciones de Lorentz. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la coordenada X', en términos de la coordenada X y CT, y esa simplemente será gamma, que multiplica a X menos beta, por CT, Muy bien, eso sería la coordenada X', y si nosotros queremos calcular ahora la coordenada CT', entonces esto será gamma nuevamente, que multiplica ahora, y aquí es donde viene, digamos, la parte de la simetría, ¿verdad? Sería CT menos beta por X. Muy bien, beta por X. Estas son las transformaciones de Lorentz. Muy bien. Entonces, en este caso quiero que aprecies cómo es que estas transformaciones dan cuenta de que el espacio y el tiempo son solo dos direcciones del mismo continuo, ¿verdad? Y hay una linda simetría aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la coordenada X y aquí tenemos la coordenada X, ¿verdad? En este lado. También tenemos la coordenada CT y acá tenemos la coordenada CT, ¿verdad?
Entonces, en esencia, las transformaciones de Lorentz nos dicen que para calcular la coordenada x' de un mismo evento en términos de las coordenadas anteriores, x y zt, primero hay que rescalar por un factor, y este factor es el factor de Lorentz, y luego multiplicamos a x menos beta por ct, ¿verdad? Gamma multiplica a todo ese número. Y luego para calcular la coordenada ct' tenemos otra vez que escalar, digamos, con este factor gamma, ¿verdad? Y multiplicamos ahora, digamos, como intercambiando el papel, ¿verdad? Ct menos beta x. Hemos intercambiado el papel de ct y el de x. Y esto quizás te parezca como si estuviéramos hablando en griego, y de hecho estamos usando letras griegas, pero en el siguiente video voy a usar ciertos números de ejemplo para que veas que calcular dichas transformaciones tan solo se trata de álgebra elemental.